Engañé a mi prometido y me fugué con su hermano. Él rehizo su vida y no me quiere de vuelta. Hola Reddit, en realidad no sé por qué vengo a este foro, creo que solo busco un lugar para desahogarme reflexionando sobre cada paso en mi vida. Jamás imaginé que mi destino tomaría este rumbo. Si en la universidad alguien me hubiera advertido lo que pasaría, me habría reído en su cara. Conocí a Ricardo en el último año de la carrera de Derecho, ambos inmersos en la tesis y los exámenes finales. Él destacaba sin esfuerzo, inteligente, carismático y siempre impecable, incluso después de largas horas en la biblioteca. Yo, en cambio, era más bien del montón, enfocada en terminar la carrera y empezar a trabajar. Nuestros caminos se cruzaron en una clase optativa de Derecho Internacional. Compartimos algunas notas, y un día, después de clase, me invitó a tomar un café. Me sorprendió, pues Ricardo era popular y yo no solía ser el centro de atención. Sin embargo, acepté. Ese café fue el primero de muchos. Descubrí que Ricardo, detrás de su imagen de chico perfecto, era increíblemente divertido, apasionado por la justicia social y con un sentido del humor contagioso. Hablábamos de todo, nuestros sueños de ser abogados, nuestras familias, nuestras películas favoritas. Todo fluía tan natural que, sin darme cuenta, nos volvimos inseparables. Nuestros compañeros nos veían como la pareja ideal, y en ese momento, lo éramos. Nuestro noviazgo fue un cuento de hadas. Terminamos la carrera, aprobamos el examen de la barra y conseguimos trabajo en buenos despachos de abogados. Todo marchaba a la perfección. Ricardo era atento, cariñoso y me hacía sentir la mujer más especial del mundo. Estaba profundamente enamorada de él, o al menos eso creía entonces. La primera vez que conocí a su familia, un fin de semana en su casa, estaba muy nerviosa. Él me había hablado mucho de ellos, sus padres, personas respetadas en la comunidad, y su hermano menor, Alejandro. Siempre decía que Alejandro era la oveja negra, el artista, el soñador, aunque nunca me dio detalles. Llegamos a una casa hermosa, grande y con un jardín impecable. Sus padres me recibieron con calidez, aunque eran un poco intimidantes, con esa aura de gente importante. La cena transcurrió entre anécdotas de la infancia de Ricardo y preguntas sobre mi carrera. Todo era educado y formal, hasta que apareció Alejandro. Llegó un poco tarde, despeinado y con una mancha de pintura en la camisa. Su entrada cambió el ambiente por completo. Alejandro era la antítesis de Ricardo, irreverente, con una chispa en los ojos que te invitaba a conocerlo. Me saludó con una sonrisa pícara y bromeó sobre lo aburridas que debían ser las cenas familiares. Nuestros ojos se encontraron, y sentí algo, una punzada de curiosidad, fugaz, pero ahí estaba. Ricardo lo miró con una mezcla de cariño y resignación, como si ya estuviera acostumbrado a sus ocurrencias. En ese momento, no le di importancia, sin saber la tormenta que ese instante desataría en mi vida. Nuestro noviazgo continuó viento en popa. Éramos la pareja perfecta a los ojos de todos, construyendo una vida juntos. Ambiciosos, nos apoyábamos mutuamente y compartíamos sueños de un futuro exitoso. Los fines de semana, si no trabajábamos, visitábamos a sus padres. Esas visitas se hicieron más frecuentes, y con ellas, mis encuentros con Alejandro. Al principio, era solo curiosidad. Alejandro era tan distinto a Ricardo, tan libre. Mientras Ricardo y yo hablábamos de leyes, Alejandro hablaba de arte, viajes y vivir sin ataduras. Siempre tenía un comentario ingenioso, una mirada desafiante que me hacía sonreír. Nuestros coqueteos comenzaron tan sutilmente que al principio ni yo misma los reconocía. Eran miradas que duraban un segundo más, risas compartidas por chistes solo nuestros, comentarios inocentes con doble sentido. Recuerdo una tarde en el jardín de sus padres. Ricardo estaba adentro, hablando de trabajo con su papá. Alejandro y yo estábamos sentados en el porche, supuestamente estudiando. Él me miró fijamente y dijo, «¿Sabes? Tienes unos ojos que no le cuentan a nadie lo que realmente piensas». Me quedé helada. Era la primera vez que alguien me leía tan bien, que veía más allá de mi fachada de novia perfecta. Reí, nerviosa, y cambié de tema, pero algo se encendió dentro de mí. Una chispa. Esos momentos se hicieron más frecuentes. Cuando Ricardo no estaba cerca, Alejandro y yo encontrábamos excusas para estar a solas. Eran charlas cortas, bromas, roces accidentales que se sentían intencionados. Me sentía como una adolescente, emocionada y culpable a la vez. Una parte de mí lo veía como un juego inofensivo, una forma de liberar la tensión de mi vida estructurada. Pero otra parte, la más honesta, no podía evitar la emoción,
Esa punzada de adrenalina cada vez que nuestros ojos se cruzaban. Era peligroso, lo sabía, pero no podía parar. Incluso noté que Alejandro también buscaba esos momentos. Sus miradas eran más intensas, sus sonrisas más directas. Una vez, en la cocina, mientras Ricardo fue al baño, Alejandro se acercó, me tomó suavemente la mano y me dijo en voz baja, «Qué bien te ves hoy». Luego soltó mi mano rápidamente al escuchar a Ricardo regresar. El corazón me latía a 1000. Me sentía atrapada entre dos mundos. Llegó el día de nuestra graduación, un evento lleno de alegría. Celebrábamos en un restaurante con nuestras familias. De repente, Ricardo, con su característica seguridad, se levantó de la mesa. Me miró, sonriendo, y sacó una cajita de su bolsillo. Sentí un vuelco en el estómago. Se arrodilló frente a mí. «Mi amor», comenzó, con voz firme y llena de emoción, «hemos construido tanto juntos, hemos superado tantos retos. Eres la mujer de mi vida, mi compañera perfecta. ¿Quieres casarte conmigo?». La gente aplaudía, mi familia lloraba de emoción. La escena era perfecta, sacada de una película. En ese instante, mi mente se dividió. Una parte de mí, la que amaba a Ricardo, quería gritar sí. La otra, la parte secreta que coqueteaba con Alejandro, sentía un nudo en el estómago. Mis ojos buscaron a Alejandro. Él estaba sentado, mirándonos, con una expresión indescifrable. Tomé aire, forcé una sonrisa de felicidad y dije, «Sí, Ricardo, 1000 veces sí». Él se levantó, me puso el anillo y me besó. Los aplausos estallaron de nuevo. Me sentía emocionada, sí, pero bajo ese brillo, una tristeza profunda y confusa me invadía. La imagen de Alejandro, con esa mirada que no descifraba, se me quedó grabada. Había aceptado la propuesta del hombre que el mundo esperaba que fuera mi marido, pero una parte de mí lamentaba la pérdida de lo que apenas empezaba a sentir con su hermano. En ese momento, no sabía que esa decisión sería el inicio de mi verdadera caída. La noticia de la boda fue recibida con alegría por ambas familias. Los preparativos comenzaron casi de inmediato, un torbellino de decisiones, el lugar, el vestido, la lista de invitados. Nuestras familias se volcaron por completo, organizando reuniones y cenas. La casa de los padres de Ricardo se convirtió en el epicentro de todo. En medio de ese feliz caos, Alejandro se mantuvo distante. Las miradas cómplices y los coqueteos discretos que habíamos compartido parecían haberse esfumado. Se limitaba a saludarme con un gesto casual, a veces con una sonrisa forzada, y luego se perdía en alguna habitación o se enfrascaba en su arte. Pensé que quizás la propuesta de Ricardo lo había asustado, que se había dado cuenta de la imposibilidad de la situación. Me sentí un poco decepcionada, pero traté de convencerme de que era lo mejor. Después de todo, iba a casarme. Los días volaron. La fecha se acercaba, y la emoción de la boda, mezclada con la presión y los nervios, era abrumadora. Faltaba solo una semana para el gran día cuando todo cambió. Estaba en casa de Ricardo, ayudando a su madre con unos centros de mesa. Él había salido y su madre atendía una llamada. De repente, sentí su presencia. Alejandro se paró en el umbral de la sala, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Había algo diferente en sus ojos, algo desesperado. «Necesitamos hablar», dijo con voz grave, casi un susurro. Lo seguí hasta el estudio, un cuarto siempre desordenado con sus lienzos y pinceles. Cerró la puerta tras nosotros y el silencio se hizo pesado. «No puedo más con esto», soltó de repente, con una emoción que nunca le había escuchado. Se acercó a mí, y mi corazón empezó a latir con fuerza. «Te amo. Desde la primera vez que te vi, supe que eras diferente. Sé que vas a casarte con Ricardo, mi hermano, pero no puedo quedarme callado. No quiero verte casarte con él». Me quedé sin aliento. La confesión me golpeó como una ola. Siempre había sabido que había algo entre nosotros, pero escucharlo en voz alta, tan crudo, tan real, me dejó sin palabras. «Sé que esto es una locura», continuó, su voz apenas un murmullo, sus ojos fijos en los míos. «¿Pero qué pasaría si nos fuéramos? Tú y yo. Lejos de aquí. Podríamos tomar el dinero de la boda, sé que es mucho, está ahí, en la caja fuerte de mis padres. Podemos fugarnos. Ir al otro lado del país, a un lugar donde nadie nos conozca. Empezar de cero, solo tú y yo». «¿Qué dices?». La audacia de su propuesta me aturdió. ¿Robar el dinero de la boda? ¿Dejarlo todo? ¿A Ricardo? Era una locura, una traición enorme.
pero mientras él hablaba, una imagen se formaba en mi mente: la libertad, la aventura, una vida sin las expectativas de los demás, solo con él. Una parte de mí, la que había sentido esa conexión secreta con Alejandro, gritaba así. Mi mente luchaba entre la razón y el impulso, entre la vida que había planeado y la pasión que me ofrecía. Miré sus ojos, llenos de esperanza y desesperación. Y en ese instante, en ese estudio desordenado, tomé la decisión más impulsiva y destructiva de mi vida. Sí, dije, mi voz apenas audible. Hagámoslo. La decisión estaba tomada. Esa misma noche, mientras todos dormían, me escurrí hasta el estudio. La caja fuerte estaba ahí, tal como Alejandro me había dicho. Con las manos temblorosas, la abrí y tomé el dinero, una pila de billetes que representaba los sueños de 2 familias. Sentí una punzada de culpa, un dolor agudo por lo que estaba a punto de hacerle a Ricardo, a mis padres, a los suyos. Pero el rostro de Alejandro, la promesa de una vida diferente, pesaba más. Nos encontramos en un punto acordado. Él ya tenía un auto rentado, con una maleta pequeña. Subimos sin decir una palabra, y mientras el auto se alejaba de la casa, dejaba atrás no solo a Ricardo y a mi antigua vida, sino también toda la moralidad que una vez creí poseer. Estaba huyendo con el hermano de mi prometido, con el dinero de su boda, hacia un futuro incierto. Y por un instante fugaz, solo por un instante, me sentí extrañamente libre. La huida fue una vorágine de emociones. Los primeros días, el miedo se mezclaba con una adrenalina embriagadora. Manejamos sin rumbo fijo, como si la velocidad nos liberara de la culpa. El dinero de la boda, que pesaba como una piedra en mis manos, también nos daba una extraña sensación de poder. Decidimos cruzar el país, visitando ciudades y pueblos que solo conocíamos por postales. Fueron semanas de exploración, de risas nerviosas y de noches en hoteles de carretera. Alejandro y yo vivíamos en una burbuja. Desconectados del mundo que habíamos dejado atrás, intentábamos convencernos de que esta nueva vida era la que siempre habíamos deseado. Hablamos durante horas, compartiendo sueños y miedos que nunca habíamos revelado a nadie más. Nos conocimos en un nivel más profundo, lejos de las expectativas de nuestras familias y de la sombra de Ricardo. Él era el artista, el soñador, y yo me sentía, por primera vez, liberada de la abogada estructurada que siempre había sido. Los días estaban llenos de paseos, de conversaciones hasta la madrugada, de esa sensación de que estábamos escribiendo nuestro propio guión. Sentía que nuestra relación se fortalecía con cada kilómetro recorrido, con cada amanecer que veíamos juntos. Después de casi un mes en carretera, decidimos establecernos en una ciudad costera al otro lado del país. Era un lugar vibrante, con una escena artística activa y un aire despreocupado que nos atrajo. Encontramos un departamento pequeño y acogedor, con vistas al mar. Era justo lo que necesitábamos, un refugio. La realidad, sin embargo, no tardó en alcanzarnos. El dinero, aunque considerable, no duraría para siempre. Empecé a buscar trabajo y conseguí un puesto en un pequeño despacho de abogados especializado en derecho familiar. No era el gran corporativo que había soñado, pero me permitía usar mi título y sentirme productiva. Alejandro, por su parte, se dedicó a sus obras. Pasaba horas en su estudio improvisado en el departamento, pintando y esculpiendo, con la esperanza de vivir algún día de su arte. A veces, me sentaba a verlo trabajar y sentía una paz que rara vez había experimentado en mi vida anterior. Mientras construíamos nuestra nueva realidad, el eco del pasado me perseguía. Había cortado todo contacto con mi vida anterior, pero la culpa era una compañera constante. De vez en cuando, me arrepentía de no haber podido explicarme, de haber causado tanto dolor. Un par de semanas después de empezar a trabajar, me atreví a contactar a una amiga de la universidad, Laura. Le envié un mensaje desde un número nuevo, pidiéndole que no le dijera a nadie que la había contactado. Necesitaba saber. La respuesta de Laura fue un golpe en el estómago. ¿Estás loca? ¿Sabes el infierno que desataste?, me escribió. Cuando no apareciste el día de la boda, la gente se volvió loca. Las familias están en conflicto, Ricardo y tus papás, los suyos. Hay un caos. Te acusan de robo, ¿sabes? El dinero de la boda desapareció, y todos saben que tú lo tomaste. Nadie puede contactarte, tu teléfono no da señal. Tu mamá está destrozada. La peor parte fue lo que me contó sobre Ricardo. Él está roto. No ha sido el mismo desde que te fuiste. Entró en una depresión profunda. No come, no duerme. Dejó de ir a trabajar por un tiempo. Sus padres están desesperados. Creían que eras el amor de su vida.
No puede entender por qué lo hiciste. No para de preguntar, ¿por qué me engañó? ¿Por qué se fue con mi hermano? Las palabras de Laura me taladraron el alma. La imagen de Ricardo, destrozado por mi culpa, me llenó de angustia. Había huido buscando libertad, pero cargaba con el peso de la destrucción que había dejado atrás. Creí que al empezar de cero, el pasado se borraría, pero no. La sombra de Ricardo, de mi traición, de las familias rotas, se cernía sobre nosotros, incluso a nuestro pequeño departamento con vistas al mar. Los meses siguientes a la huida fueron un lento pero inexorable despertar. Al principio, la novedad de nuestra vida juntos y la emoción de estar lejos de todo lo conocido nos mantuvieron a flote. Nuestro pequeño departamento con vista al mar parecía un refugio. Yo trabajaba en el despacho de abogados, lo que me daba estructura e ingresos. Alejandro, por su parte, seguía inmerso en su arte. Pero la fantasía, como todas las burbujas, comenzó a desvanecerse. Alejandro era un soñador, un artista con visión, pero no el gran genio incomprendido que ambos creímos que sería. Sus obras, aunque para mí hermosas, no se vendían. La realidad económica nos golpeó con fuerza. El dinero de la boda se fue reduciendo, y pronto, todas las responsabilidades financieras cayeron sobre mí. Empecé a sentir la presión. El sueldo de un despacho pequeño era suficiente para nosotros si vivíamos modestamente, pero no para nuestro ritmo de vida ni para las aspiraciones artísticas de Alejandro. Me di cuenta de que no podía vivir solo de emociones e ilusiones. La pasión, por intensa que fuera, no pagaba el alquiler ni la comida. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, intenté hablar con él. Alejandro, le dije suavemente, necesitamos un plan B, tus obras no se están vendiendo, y no podemos vivir solo de mi sueldo. Necesitas buscar algo más, al menos temporalmente. Un trabajo de medio tiempo, lo que sea. Él me miró con una expresión que combinaba sorpresa y resentimiento. Pero este es mi sueño. Siempre supiste que era un artista. No me puedes pedir que renuncie a eso. No te pido que renuncies, respondí, mi frustración creciendo. Te pido que me apoyes. Yo estoy cargando con todo. No es justo. Fue en esa conversación donde sentí el primer quiebre real. Su respuesta me heló, tú decidiste estar aquí conmigo. Nadie te obligó. Viniste porque quisiste. Sus palabras, aunque ciertas, sonaron frías, casi acusatorias. La culpa, que ya era una constante en mi vida, se intensificó. Me recordaba que yo había elegido este camino, y que, por lo tanto, debía asumir las consecuencias sola. A partir de ese día, la frustración empezó a consumirlo. Lo vi hundirse poco a poco. Dejó de pintar con la misma pasión, y los días los pasaba en casa, cada vez más apático. Empezó a buscar soluciones rápidas a nuestros problemas económicos, lo que nos llevó a un terreno peligroso. Primero fueron las apuestas. Descubrí recibos de casinos en línea en su computadora y vi cómo el dinero que yo ganaba con tanto esfuerzo se esfumaba en un par de clics. Lo confronté, y él lo negó al principio, luego lo minimizó, prometiendo tenerlo bajo control. Pero no era así. La espiral descendente continuó. Un día, encontré algo en su cajón. Una pequeña bolsa con una sustancia que reconocí de inmediato. Drogas. Mi mundo se vino abajo en ese instante. El artista soñador, el hombre por el que había arriesgado todo, se estaba perdiendo en una adicción. La realidad me golpeó con la fuerza de un huracán. No era solo la falta de apoyo, no era solo la frustración, era ver cómo la persona que amaba se destruía, y como yo, en mi ciega impulsividad, me había arrastrado con él. Me senté en el suelo de la cocina, con la bolsa en la mano, sintiendo como las lágrimas caían. La imagen de Ricardo, destrozado por mi partida, se superpuso con la imagen de Alejandro, perdido en su adicción. La comparación fue brutal. En ese momento, la cruda verdad me golpeó con una fuerza inquebrantable, me arrepentí. Me arrepentí de cada decisión, de cada paso en falso que me había llevado hasta ahí. Había sacrificado mi vida, mi dignidad y el bienestar de otros por una fantasía que se había convertido en mi peor pesadilla. El descubrimiento de las drogas fue el golpe final. Durante días, intenté hablar con Alejandro, suplicándole que buscara ayuda. Él se mostraba evasivo, negándolo todo o minimizando la situación, prometiendo dejarlo. Pero sus promesas se desvanecían tan rápido como la sustancia en su sistema. La vida en nuestro pequeño departamento se convirtió en un infierno de discusiones, silencios tensos y la constante preocupación de cuándo sería la próxima vez que lo vería ausente, perdido. Una noche, regresé del trabajo y el departamento estaba demasiado silencioso.
Lo llamé, y no hubo respuesta. Un frío helado me recorrió la espalda. Lo encontré en el baño, tendido en el suelo. Había sufrido una sobredosis. El pánico se apoderó de mí con una fuerza que nunca antes había sentido. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba reanimarlo, pero él no respondía. En ese momento de terror absoluto, mi mente se vació de todo excepto de una idea: Ricardo. Él era la única persona que podía saber qué hacer, la única persona que podía ayudarnos. Mi mano temblaba mientras marcaba su número, el número que había borrado de mi memoria pero que, en el fondo, siempre estuvo ahí. Sonó varias veces, y cada segundo era una eternidad. Justo cuando pensé que no contestaría, escuché su voz. «Hola», dijo, su tono era cauteloso, casi distante. «Ricardo, soy yo», logré decir, mi voz apenas un susurro quebrado por las lágrimas y el terror. «Necesito tu ayuda». «Es Alejandro. Creo que ha sufrido una sobredosis». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio que se sintió como un abismo. Luego, su voz, más tranquila de lo que esperaba, estaba cargada de un dolor profundo y un resentimiento apenas contenido. «¿Por qué me llamas a mí?», preguntó, y aunque no me gritó, el filo de sus palabras me cortó. «No tienes idea del infierno que pasé por tu culpa. Entré en una depresión profunda después de que te fuiste. No dormía, no comía. Toda mi vida se desmoronó. ¿Sabes lo que es planear una boda, invertir todos tus sueños en una persona, y que de un día para otro se fugue con tu propio hermano, robando el dinero que nuestras familias habían apartado con tanto esfuerzo?» Las lágrimas me corrían por el rostro, pero me quedé en silencio, escuchando su dolor, un dolor que yo misma había provocado. «Mis padres», continuó, su voz ahora con un dejo de tristeza y rabia, «están destrozados. La familia está rota. Se desató un infierno. No quieren saber nada de Alejandro. Él los traicionó de la peor manera. Y a mí me costó meses de terapia, de luchar contra esa oscuridad, para poder ponerme de pie y salir adelante. La culpa me aplastó». Su voz era la confirmación de todo el daño que había causado. No era una versión exagerada de Laura, era la cruda realidad que Ricardo había vivido. «Ahora», dijo, su tono volviéndose más firme, «tú y Alejandro tomaron sus decisiones. Ambos me traicionaron. Ambos deben hacerse responsables el uno del otro». Mis súplicas se volvieron más desesperadas. «Por favor, Ricardo, te lo ruego. Sé que te hice mucho daño, y lo siento. Pero Alejandro está muy mal. No sé qué hacer. Por favor, dile a tus padres lo que pasó. Es su hijo, solo ayúdanos esta vez». Hubo otro largo silencio, lleno de tensión. Pude sentir su debate interno. Finalmente, suspiró, un sonido de cansancio y resignación. «De acuerdo», dijo su voz, sin una pizca de calidez. «Les diré. Pero que quede claro, esta es la última vez que intervengo. Ustedes cavaron su propio agujero». Colgó sin más. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, la esperanza y el miedo latiendo en mi pecho. Había recurrido a la persona a la que más había dañado, y él, a pesar de todo, había accedido a ayudar. Pero sus palabras resonaron en mi cabeza: «Ustedes cavaron su propio agujero». Y sabía que tenía razón. Colgué el teléfono, la voz de Ricardo resonando en mi cabeza. No había tiempo para la culpa en ese instante. Tenía que actuar. Mis manos, aunque seguían temblorosas, lograron marcar el número de emergencias. La ambulancia llegó en minutos, y los paramédicos entraron en nuestro pequeño departamento, rompiendo la burbuja de desesperación en la que me había sumergido. Los minutos que siguieron fueron una eternidad borrosa. Gritos, instrucciones, el sonido de la camilla. Subieron a Alejandro a la ambulancia, y yo lo seguí al hospital. Me senté en la sala de espera, sintiendo cada segundo como una hora, con el miedo helándome la sangre. Finalmente, un médico se acercó. Había logrado sobrevivir a la sobredosis. La noticia fue un alivio tan inmenso que las lágrimas que había contenido se desbordaron. Mientras esperaba a que me dieran más información, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. Al otro lado de la línea, escuché la voz de la madre de Ricardo. «¿Dónde están?», preguntó, su voz ronca y cargada de una mezcla de alivio, rabia y dolor. «¿Está bien Alejandro?». Le di la dirección del hospital y confirmé que estaba fuera de peligro, aunque aún sedado. La señora me interrumpió, su tono endureciéndose.
No puedo creer lo que le hicieron a mi hijo, a Ricardo. Él estuvo destrozado por su culpa. Tú lo traicionaste, y a nosotros. Odiamos lo que Alejandro hizo, como nos avergonzó, como destrozó a su hermano. Pero sigue siendo nuestro hijo. Sentí la punzada de sus palabras, pero sabía que eran merecidas. Lo siento mucho, apenas logré decir. Sabíamos que Alejandro tenía problemas con las drogas desde hace tiempo, confesó, su voz ahora más baja, con un dejo de tristeza. Siempre fue difícil. Pero nunca había llegado a este extremo. Pensamos que con el arte, que contigo, que se calmaría. La culpa volvió a oprimirme el pecho. También yo había ignorado las señales, había preferido la fantasía a la realidad. Lo vamos a ayudar, continuó la señora. Lo internaremos en un centro de rehabilitación, el mejor. Pero quiero que sepas algo, tú estás completamente por tu cuenta. No esperes nada de nosotros. Hiciste tu elección. Colgó, dejándome con el peso de la responsabilidad y la soledad. Era la verdad más cruda que había escuchado. Había quemado todos mis puentes, y ahora me enfrentaba a las consecuencias. Al día siguiente, los padres de Ricardo llegaron a la ciudad. Cuando los vi en la sala de espera, el señor, con su rostro endurecido por la preocupación y el resentimiento, apenas me dirigió la palabra. La señora me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de ira y tristeza, pero también me ignoró en gran medida. Hablaron con los médicos, organizaron el traslado de Alejandro a un centro de rehabilitación de inmediato. Observé cómo se lo llevaban en una camilla, inconsciente, rumbo a un futuro incierto. Los padres de Ricardo, mis suegros, mis supuestos cómplices de familia, no me dirigieron ni una mirada de despedida. Me dejaron sola en el hospital, con el eco de sus palabras y la fría realidad. Había elegido mi camino, y ahora debía recorrerlo sola. Alejandro se iría para sanar, rodeado del apoyo de su familia, mientras yo me quedaba varada en una ciudad desconocida, con un trabajo que no me apasionaba y el peso de mis decisiones aplastándome. Los días se arrastraban, pesados y vacíos, desde que se llevaron a Alejandro. El silencio en el departamento era ensordecedor, roto solo por el ruido de mi propia culpa y la desesperación que crecía en mi interior. Continué yendo al trabajo, un autómata en mi rutina, intentando con cada sueldo cubrir las deudas de juego que Alejandro había dejado. El dinero se iba tan rápido como llegaba, y la sensación de estar atrapada era abrumadora. Intenté contactar a los padres de Alejandro, a Ricardo, una y otra vez. Llamadas tras llamadas, mensajes que se quedaban sin respuesta. La señora siempre colgaba, el señor nunca contestaba. Ricardo, simplemente, no respondía a mis llamadas o mensajes. Era como si me hubieran borrado de sus vidas, convertida en un fantasma del pasado que no querían recordar. La soledad me envolvía como un manto frío, y la depresión se arraigaba cada vez más profundo en mi alma. Una tarde, al regresar del trabajo, la carga se hizo insoportable. Necesitaba hablar con alguien, sentir un poco de calor humano, desahogarme de este tormento que me consumía. Con el corazón en un puño, marqué el número de mis propios padres. Era la primera vez que lo hacía desde que me fui. Temblaba. Necesitaba su afecto, su perdón, su voz. Mi madre contestó. Su voz, al principio, era cautelosa, llena de una mezcla de alivio y dolor. Hija, dijo, y su voz se quebró. Tuvimos una conversación profunda y triste. Le conté lo que había pasado, las mentiras, la huida, las adicciones de Alejandro, el robo. No omití ningún detalle. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, sollozó. No sabes lo decepcionados que estamos, hija, dijo mi madre, su voz impregnada de una tristeza infinita. No solo por la vergüenza, no solo por el daño a la familia de Ricardo, sino por verte convertirte en esto. Creíamos en ti, hija. Creímos que eras una mujer de bien. Sus palabras, aunque dolían, eran un reflejo de mi propia verdad. Había fallado no solo a los demás, sino también a mí misma. De repente, escuché la voz de mi padre. Había tomado el teléfono de mi madre. Su voz era fría, sin emoción, cada palabra una puñalada. Escúchame bien. Para mí, mi hija murió el día que huyó de su boda. No tengo nada más que decirte. La línea se cortó. El dial de mi teléfono parecía pesar una tonelada en mi mano. Mis propios padres me habían desheredado, no de forma legal, sino del corazón. La última esperanza de redención, de un afecto que me salvara, se había desvanecido. Al día siguiente, con un nudo en la garganta y la esperanza moribunda, volví a marcar el número de Ricardo.
Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera para recibir más reproches. Esta vez, para mi sorpresa, contestó. ¿Qué quieres?, dijo, su voz firme, sin el dolor de nuestra conversación anterior, pero sí con una frialdad que me traspasó. Yo, solo quería saber cómo estabas, tartamudeé, sintiendo mi voz patética. Hubo un suspiro al otro lado de la línea, uno que no era de enojo, sino de cansancio, de haber superado algo. Ya rehice mi vida, dijo. Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago, pero también, extrañamente, una punzada de alivio por él. Finalmente conocí a alguien nuevo. Alguien que me hace volver a ser feliz. Podía sentir la genuina alegría en su voz, y eso, paradójicamente, me hizo sentir aún más sola. No tengo contacto con mi hermano, no me interesa. Pero entiendo por qué mis padres lo están ayudando. Es su hijo. Pero tú y yo, no hay nada más que decir. No quiero volver a saber nada de ti. Colgó de nuevo. El mundo se me vino encima. Estaba sola. Completamente sola. Había destruido todo a mi paso, y ahora no me quedaba nada. Me desplomé en el sofá, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. La habitación se sentía sofocante, cada objeto un recordatorio de la vida que había desperdiciado. Mi mirada cayó sobre una pequeña caja, entre los pocos objetos que Alejandro había dejado. La abrí. Dentro, escondida entre sus cuadernos de bocetos, encontré una pequeña bolsa, una que él había guardado y que había pasado desapercibida cuando sus padres recogieron sus pertenencias. La tomé en mi mano, el pequeño paquete, frío y tentador. La sensación de desesperación era abrumadora, el vacío insoportable. Y mientras la sostenía, me preguntaba, por primera vez, si la única forma de escapar de mi realidad era la misma que había llevado a Alejandro al fondo. Y aquí me encuentro, frente al implacable juicio de Internet. Reconozco mi papel en esta historia, sé que seré la mala sin necesidad de confirmación. Puedo anticipar cada comentario, cada crítica que llegará. Entonces, ¿por qué escribo esto? Busco la validación de mi dolor, hundirme más en esta depresión que me asfixia, o hay una parte de mí, por pequeña que sea, que suplica desesperadamente encontrar una voz amiga. ¿Un poco de aliento en medio de la mierda en que se ha transformado mi vida? Espero que esta historia les haya mantenido pegados a la pantalla. Si les gustó, no olviden darle un gran me gusta a este video y, por supuesto, suscríbanse al canal para más historias increíbles como esta. Su apoyo significa mucho para mí. Hasta la próxima.